¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más al Peloto, aquí en Teleasturias, donde como siempre vamos a poner el foco en estas categorías del fútbol regional, del fútbol del Dan por casa, del nuestro, del que nos llega, del asturiano, y vamos como siempre también a poner un poquitín de foco en un partido, ¿no? Esta semana nos tocaba, porque ahora ya saben que vamos rotando un poquitín, nos tocaba volver a ver Tercera División, nos fuimos hasta el campo de Atlético Lugones al grabar y más adelante pues les echaremos el reportaje y les hablaremos un poquitín de ese partido. Ahora lo que nos toca es hablar un poquitín de la Tercera División, no sin antes tener ese recuerdo a la tragedia que pasaba esta madrugada aquí en hora española, pues con ese equipo brasileño que volaba a jugar la final de la Copa Sudamericana y que pues tuvo esa tragedia con más de con 76 muertos para ser exactos y tan solo 4 supervivientes, porque también moría el portero Danilo en ese accidente a última hora, después de haberse contabilizado como uno de los supervivientes de esa tragedia. Bueno, pues con ese recuerdo desde aquí, desde el Peloto, lo que vamos a hacer ahora es irnos a ver un poquitín la cara más amable del fútbol, que es nuestro fútbol de Dan por casa, esa Tercera División que se completaba este fin de semana y que pues en esta jornada nos dejaba un nuevo cambio de líder. El Sporting no pudo sumar la victoria, sí que lo hicieron el Avilés y el Unión Popular de Langreo, que suben un escalón en la clasificación, que dejan al Sporting B un poquitín más abajo, lo desmancan al menos de ese liderato momentáneamente, y el Avilés, digno de todo elogio, porque francamente con esa situación que tienen de los impagos, no sabemos si van a ir poco a poco poniéndose al corriente de pagos y esas cosas que son tan importantes, pero al final pues el Real Avilés está haciendo una meritorísima campaña, está de momento comandando la tabla en Tercera División y haciendo un récord natural, el récord natural de victorias, el récord del año natural en victorias, su récord de toda la Tercera División, y por lo tanto pues eso siempre es importante para un equipo que, como digo, está sumido en esas penurias económicas, ¿no? en ese sentido. El segundo es el Unión Popular de Langreo, que sigue venciendo, que sigue como único equipo invicto en la categoría, que el otro día pues tenía una pequeña polémica con las camisetas del Colunga, que si no tenía otras equipaciones, que si el Langreo, que si el Colunga amenazó con no jugar el partido, que si el Langreo no quería cambiar de camiseta. Bueno, al final todo se arregló, se volvió, pues el Langreo jugó de blanco, el Colunga con la camiseta que traía, que era entera la equipación roja, por lo tanto se pudo jugar con normalidad el partido. Al final acaba venciendo el Unión Popular de Langreo por 4-1. El duelo más destacado de la jornada quizás sea ese Oviedo B, el Club Deportivo Tuilla, que al final acabó con victoria del equipo filial del conjunto azul, del conjunto Carballón, que ganaron por 3-1 y que definitivamente o de momento le van quitando la plaza a esos otros aspirantes que llegan por la parte de abajo. Vamos a ver ya y a poner en orden todos los resultados. Ahí los tienen los marcadores de la jornada número 16, que son los siguientes: Siero 2, Condal de Noreña 2, Covadonga 2, Lentregu 0, Real Avilés 1, Ceares 0, Atlético Lugones 1, Urraca 1, partido que verán más adelante, Previano 1, Marino del Banco 2, Mosconia 1, Lenense 1, Tineo 0, Llanera 1, Llanes 0, Sporting B 0, Real Oviedo B 3, Club Deportivo Tuilla 1 y Unión Popular de Langreo 4, Colunga 1. Con estos resultados, la clasificación, como digo, liderada ahora mismo por el conjunto real avilesino, el cuadro de Pablo Lago, que suma 39 puntos, por 38 el conjunto de Hernán, 37 para el Sporting B, 32 viene el filial del Real Oviedo, con 31 el Club Marino del Banco, con 30 el Tuilla, con 29 el Covadonga, con 24 ya hay un corte ahí, algo más importante queda el Condal de Noreña, luego viene el Llanes con 23, los mismos que el Colunga, el Ceares tiene 22, 18 para Llanera y Lentregu, con 15 el Previano, con 13 el Mosconia, con 12 el Lenense, con 11 Tineo y Atlético y el Club Siero, con 9 el Atlético Lugones, y cierra la tabla el Urraca con 7 puntos en el duelo de colistas que fuimos a grabar el otro día, que como digo pues no sacó de probes a ninguno de los dos en esa fonda de la clasificación. Próxima jornada con cambio de fechas, porque tendremos 2 partidos incluso el martes día 6, que es festivo, como saben, fiesta nacional, y el día 4 pues el resto de la jornada, y los tienen ya los horarios. El domingo se van a disputar a las 11 de la mañana
con un Atlético Lugones, una hora inusual. Luego viene el Lenense Langreo, Llanera Mosconia, Praviano Tineo y Lentregu Llanes, todos ellos a las 12. A las 4 menos cuarto Ceares Oviedo B, a las 4 de la tarde el Tuilla Covadonga y a las 4 y cuarto se jugará el Urraca Siero. El martes, como digo, quedan 2 partidos pendientes, que son el Condal Real Avilés y el Marino Sporting B. Esos 2 partidos, como digo, se van a disputar el día 6 de diciembre. Hasta aquí, bueno, pues la próxima jornada y todos estos datos que tenemos de la tercera división. Y como siempre, bueno, pues ahora toca ver parte de esa jornada, partes de los goles que tenemos, parte de los vídeos que nos hacen llegar con, bueno, pues especial cariño a una persona que nos está viendo y que, bueno, pues desde Pravia nos manda goles, nos manda imágenes, prácticamente sin decirle nada, siempre que va a los campos nos manda, y por lo tanto, bueno, queremos desde aquí agradecer a una persona que estuvo aquí con nosotros en estos estudios días atrás, semanas atrás, quiero decir, y que, bueno, pues les tenemos especial cariño y afecto. Agradecimientos para todos ellos, y van a ver ya los goles de 4 partidos de la jornada número 16 en tercera división. Paso la vía en el monte, entre penas y bordigos, soy emo de las tamaragas y del tap de los caminos. Vivo por la muerte al tumbo y el fusilaje costrimas, proe del hombre que pierde la guerra y salva la vida. Embraña aire y la torba y la tona impresionires, en pedra fita los choros y en collanzo los tiriles. Penas son de Magdalena, montes y solas mareas, puertos que nadie camina, ande talamios y afuera. Una vuelta de la hacienda, está esperándome una bala, la olla de los fusiles sigue metente las fallas. Embraña el aire y la torba y la tona impresioniles, en pedra fita los chorros y en collanzo los tiriles. Es consona la mimosa, salge flora la siniestra, palome que se echa al monte, nunca acabará la guerra. Al baixar el Puitubraña, tan escritas estas letras, Asturias levanta el puño, pa' baltar al que está fuera.
Como siempre decimos, siempre nos vamos a grabar un partido de la categoría. Antes íbamos a grabar siempre partidos de tercera, lo que vamos haciendo va a ser rotar un poquitín, pero esta semana nos tocaba tercera división y nos fuimos, yo creo que al partido más trascendental de la jornada, que era el partido que enfrentaba en Santa Bárbara al Atlético Lugones y al Urraca Club de Fútbol. Marchaban los clasificados de la cola de tercera división, es decir, el último y el penúltimo, y siguen yendo en esa posición. El empate no saca de probes a ninguno de los dos. Quizá haya tenido en el cómputo general alguna ocasión más el Atlético Lugones, incluso reclaman dos posibles penaltis a favor del cuadro de Jonathan García, pero bueno, pues al final el empate a 1, yo creo que, como digo, no satisface a ninguno de los dos equipos. Lo vemos en las declaraciones que tuvieron al final los dos entrenadores, y que bueno, pues el partido en sí fue bastante igualado, bastante equilibrado y muy lleno de imprecisiones por parte de los dos equipos, por fruto un poquitín de esa posición en la tabla y de quizá las ganas y la ansiedad por ganar. Se vio un partido en el que bueno, pues les costaba, ¿no? Les costaba al final entrelazar una jugada con más de 3-4 pases seguidos, era bastante complicado. Y bueno, de hecho, las pocas ocasiones que pudimos grabar eso, yo creo que la recogimos en el vídeo porque queríamos recoger esa parte buena, ¿no?, que tuvo el partido, en la que las pocas veces que pudieron trenzar jugada, yo creo que pudieron acabar en algo. Por lo tanto, bueno, pues eso intentamos recogerlo un poquitín en el vídeo, y vais a ver, como digo, lo más destacado del partido y las declaraciones de dos descontentos entrenadores, tanto por el resultado como por, lógicamente, el puesto que queda en la clasificación, tanto el Urraca como el Atlético Lugones. Quedéis ya con ese empate 1 en Santa Bárbara para poder ver el siguiente vídeo del Atlético Lugones Urraca.
Venga, Juan, venga. Venga, vamos, venga, venga. Venga, Juan, venga. Venga, Wilmer, venga. Para que caiga. ¡Qué buena! Y aquí que... ¡Tírame! Venga, Hugo, venga. ¡Lidia! Venga, Manu. ¡Venga, vamos! ¡Venga, que llegas! Venga, Juanín, venga. ¡La puta hostia! Venga, hombre. Bueno, estamos aquí con Jonathan, con el entrenador del Atlético Lugones. Bueno, partido de mucha tensión, John. Sí, a partido todos sabíamos lo que nos jugábamos hoy aquí y quizá el peor resultado para todos era el empate. Pero bueno, como al final siempre decimos, un punto es mejor que ninguno. Nos toca seguir y bueno, hombre, al final del partido yo creo que la gente con mucho miedo, nos costó entrar en el partido, tuvimos ocasiones de gol. Después al final un balón parado nos empatan el partido y bueno, yo creo que por ocasiones el Lugones hoy tenía que haber marcado algún otro. Si es verdad que estuvo el portero Laviana muy acertado hoy, pero bueno, al final esto es fútbol y todo el mundo juega. Somos 11 para 11 y el portero es uno más. Dos plantillas que bueno, miras las dos alineaciones con gente contrastada en la categoría. Ellos tienen bastante gente contrastada, incluso de superior categoría, que jugaron también en superior categoría, pero bueno, son los nervios quizá te nacen un poquitín porque el partido estuvo bastante marcado por imprecisiones. Sí, no, esta es la dinámica que llevamos tiempo, ¿no? Yo desde el Lugones somos un equipo que bueno, y no estamos haciendo malos partidos, estamos compitiéndolos. Lo que pasa que claro, las dinámicas que llevábamos de haber jugado contra toda esa gente, la gente de los primeros puestos, pues al final los jugadores ya mentalmente tienen miedo, lo que antes te lo hacías con confianza y das el pase, pues ahora no lo das, pero bueno, esto es lo que todo lo cambia pues con una victoria, con confianza. Al final falta de confianza porque sin ella es imposible jugar al fútbol. Además te nace un poquitín más el tema clasificatorio, ¿no? Porque bueno, estás ahí abajo al final, ellos están últimos, te pesa un poquitín la ansiedad de las dinámicas y eso fue lo que quizá te nace un poquitín el partido de hoy. Pero bueno, a lo mejor era lo previsto, ¿no? Que dos equipos muy atenazados y muy presionados. Eso es, hombre, al final era un partido, pues bueno, que los dos sabíamos que perder aquí hoy era catastrófico, que al final perder era catastrófico y los jugadores, eso tú intentas toda la semana, intentar que eso no lo sientan, pero es imposible. Ellos mismos ya saben cómo lo que se juega en el campo, la gente pues oye, las imprecisiones son normales cuando hay mucha tensión y hasta que no empiece el partido el balón a rodar y lleves 20 o 30 minutos jugados y te ves que salgan las cosas y tengas las cosas claras, pues bueno,
es normal. Al final el punto que sacamos aquí, pues bueno, seguimos suma, pero bueno, Lugones ya necesita sumar de 3 en 3, los puntos ya valen poco. La semana que viene tenemos que ir a Colunga, que es un campo complicadísimo, pero bueno, hay que ir con las mayores de las ilusiones, intentar sumar los 3 e intentar salir de ahí como sea. Estoy seguro que la gente de todos, de los futbolistas y el cuerpo técnico, lo sacaremos. Te da rabia como entrenador el que hayáis hecho lo más difícil, ¿no? Que era poneros por delante en un partido tan atenazado, con tanta ansiedad. Te da un poquitín de rabia ese hecho. Sí, además como entrenador siempre te da más rabia que si los goles vienen de balón parado, que es una cosa que que se trabaja toda la semana, se les ponen vídeos, los selecciona. Sabíamos que Granda era el que iba todo balón parado, sabíamos que Robbie con la zurda le pegaba muy bien al primer palo. Bueno, al final te fastidia en el sentido de que es algo que se ha trabajado y no es algo que sea una jugada de partido, una C de partido, que ellos lo hacen bien y te la meten. Fastidia más. Pero bueno, digo que al final la falta de confianza es lo que tiene más. El remató también muy bien, remató muy bien. Pero yo creo que yo conté 4 o 5 ocasiones bastante claras con el 1-1 con el portero, no fuimos capaces de meterlas y bueno, pues al final que perdona paga y bueno, al final pagamos el menor de los peajes, que es un empate. Bueno, míster, pues nada, yo desde el peloto estoy farto de darte todos los ánimos del mundo e intentar que Lugones pueda ir enderechando el rumbo, a ver si lo vas consiguiendo aquí al final de temporada y bueno, pues oye, no te voy a decir que tan holgado como la temporada pasada con tantas victorias y tal, pero bueno, por lo menos oye, que saquéis esto adelante. Sí, no, ánimo nos faltan y confianza en los chavales tampoco falta, porque bueno, yo que sé que ellos pueden dar la vuelta a esto y sé que es ganar un partido y coger un poco de confianza y ir sumando y oye, al final tenemos que sacarlo de esta más este año. Ya ves que casi estamos acabando la primera vuelta y estamos todos ahí. Al final no hay muchas diferencias entre los de arriba, hay mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Y al final, oye, pues mira, tenemos 8 puntos, pero el siguiente que está a 11, a 3, me parece que está. Con lo cual te da un poquito más de ánimos y sabes que con una victoria te metes otra vez en la pomada de salir de ahí. Sí, es verdad que el comienzo nuestro había sido muy bueno y ahora, bueno, pues ahora nos metimos en esta rueda que es complicadísima. Pero bueno, sin perder nervios. Exactamente. Bueno, mister, pues gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros y a seguir. A Paco. Bueno, aquí con el míster del Urraca, con Pablo Villar. Pablo, ¿cómo es el punto después de empezar por detrás en el marcador y ese buen remate de cabeza que os da un punto, pero quizá un poco atenazados, ¿no? Sí, un punto que libramos que al final es lo mejor que puede salvar, porque bueno, partido típico entre último y penúltimo, seguramente que desde fuera pues bueno, se nota, ¿no? Mucha interrupción, juego muy trabado, la necesidad de sumar pues hace que encima tengas unas imprecisiones pues fuera de lo normal y bueno, pues al final sumas un punto y tratar de hacerlo bueno la semana que viene. Pero bueno, no sé si satisfecho por el trabajo y sobre todo por haber logrado el empate después de que ellos hicieron lo más difícil para el Lugones, que fue ponerse por delante. Una de las cosas que habíamos hablado pues al principio, ¿no? Pues estás en un campo con una pista de atletismo que era muy importante no ponernos por debajo porque bueno, pues aquí luego lógicamente las interrupciones te penalizan demasiado y bueno, por fortuna 10 o 15 minutos después del gol empatamos, que es lo más difícil y bueno, pues al final salvas un punto o sumas un punto en el segundo tiempo en el que bueno, pues la cabeza quería, pero las piernas pues ya ni acompañaban. En la segunda parte, al final del partido, creo que metes otro delantero, que intentáis un poquitín tener la pelota un poco más arriba, buscar alguna otra acción con Gusi también, acompañando a Robbie. Yo creo que bueno, que lo intentasteis, pero que no pudo ser. Dentro de las posibilidades que da la plantilla, pues tratar de exprimirlo al máximo. Gusi debutaba hoy después de casi 2 años, si no me equivoco, de inactividad y bueno, pues tratas de meter un poco de velocidad arriba, algo diferente, refrescar las bandas también, que nos estaban metiendo muchísimos problemas en ellas, entrándonos con superioridad y bueno, pues buscas todo un poco, meter algo de aire fresco y bueno, pues parar también un poco el ritmo del partido, que ellos jugando en casa no nos metieran digamos que mucho ritmo para no sufrir lo menos posible, ¿no?
miras un poquitín la plantilla, la alineación inicial, los que metisteis después en los cambios y bueno, te sorprende un poquitín ver a los Urraca de abajo porque son mucha gente con mucha experiencia en la categoría y con bueno, yo creo que sabiendo manejar un poquitín los partidos. ¿Eso crees que os puede venir bien para salir de esta situación en la que bueno, la ansiedad puede pesar en jugadores más jóvenes? Hombre, sin lugar a dudas, pero bueno, cuando llegas te encuentras un equipo que anímicamente está muy mal, porque de 33 puntos solo puede hacer 4, en el que, bueno, físicamente, sin ser una crítica a nadie, físicamente quizás tampoco esté en su mejor momento, en el que cuesta muchísimo acabar los partidos, en el que, bueno, pues estamos afogados y pasas de entrenar 3 días, hablas con los jugadores, metes un cuarto día para apretar más, para pues bueno, ponerte en forma, sobre todo a nivel físico, lo antes posible y acabar con las mejores garantías que se pueden en los partidos y bueno, pues al final esto es un tópico, pero es que es verdad, los nombres no ganan partidos, ¿no? Hay que seguir trabajando, seguir entrenando, poner a la gente a tope y luego pues a partir de ahí a ver si con resultados positivos pues podemos conseguir que la confianza pues de ellos crezca, su autoestima también y pues seguir sacando cosas que nos sumen, como te digo, a nivel psicológico para salir de ahí. Quizá un punto sepa poco, pero bueno, en el campo del penúltimo jugasteis vosotros de últimos, ellos de penúltimos, no nos saca de pruebas a ninguno de los dos, como se suele decir en esta situación, pero por lo menos quizá al estar fuera de casa quizá os pueda anímicamente dar ese pequeño empujoncito. Sí, yo creo que ni ellos están contentos ni nosotros tampoco, pero bueno, de quedarse con algo positivo, pues te quedas con que juegas fuera de casa, sumas un punto, al final no lo pierdes, que en un equipo que está último y en estas dinámicas, pues mismamente en el último córner o en cualquier historia de estas, pues te penaliza demasiado que, por ejemplo, cuando estás en unas posiciones más cómodas. Sumar 1 y, como te digo, ahora descansar hasta el martes y luego de martes a viernes apretar todos los días para ver si rascamos de verdad contra el Siero en casa, que una victoria yo creo que sí a nivel moral nos daría mucha fuerza para tirar para arriba. Se dice que bueno, que poco a poco el equipo, la semana pasada no tuvimos ocasión de ver el partido, pero creo que contra el Langreo pues se mostró un buen Urraca en casa, con lo cual bueno, parece que poco a poco el equipo también va intentando coger conceptos, ideas y supongo que adaptándose un poquitín a tu manera y tú también adaptándote un poquitín a ello. Hombre, sí, pero bueno, todo esto desencadena que hay un problema grande que es la falta de tiempo, porque tú para poner un equipo a andar necesitas tiempo y las semanas y los puntos pasan. Entonces, bueno, dentro de lo que podamos ir agarrándonos para ir dando pasos poco a poco para adelante, para a ver si cogemos carrerilla y estoy seguro que luego con una victoria que ellos cogerán moral y nos ayudará a tirar para arriba. Bueno, mister, muchísimas gracias y muchísima suerte para sacar esto adelante. Venga, muchas gracias. Bienvenidos a la tertulia aquí en Teleasturias, en el Peloto. Como siempre hacemos una tertulia de tercera división y hoy bueno, pues tenemos invitados que, aunque ahora mismo alguno de ellos está desde fuera viendo los toros desde la barrera, pero que evidentemente pues forman parte de esta categoría y que saben mucho y nos pueden ilustrar de muchas cosas y más cuando ahora mismo pues no tienen equipo, como Marcos Pol, entrenador del Urraca, exentrenador del Urraca, ahora mismo bueno pues viendo por ahí fútbol de tercera. Bienvenido, Marcos, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Paco. Pues sí, efectivamente, bueno, por desgracia no, el periplo en el Urraca fue corto, pero bueno, ahora una semanina de descanso y a volver a ver fútbol, que es, bueno, es la pasión que tenemos los entrenadores, ¿no? Que por lo menos seguir un poquitín al hilo de cómo va la categoría. También tenemos a otro entrenador que formaba parte el año pasado, bueno, pues de esta tercera división, con Juan Carlos Cortina, entrenador del Roces el año pasado. Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Bueno, lo tuyo supongo que también sea una droga, ¿no? Como la de Marcos, difícil de dejar, ¿no? Al final, todo, fin de semana sí, fin de semana también, moviéndonos por los campos a ver un poco de fútbol. Y tengo también aquí a mi izquierda a un jugador que sí forma parte de una plantilla, que esta semana no pudo jugar, Pablo Suárez, bienvenido, muy buenas noches. Jugador del Marino del Banco, esta semana fuiste a ver a los compañeros a Victoria Santa Catalina. Sí, por supuesto. ¿Y qué te pareció? Buena victoria, trabajada pero merecida.
Partido, supongo que bueno, bastante igualado. Tenemos los goles que los pudisteis ver ahí aquí en el vídeo, que como siempre pues intentamos recopilar. Y como siempre también vamos a intentar hablar un poquitín más largo y tendido con ellos, con nuestros contertulios, de lo que aconteció, de lo que bueno llevamos hasta el momento del campeonato, que no es poco, ¿no? Porque ya tenemos ese recorrido prácticamente casi llegando al medievo, ¿no? A la mitad de esta competición liguera y también de lo que previsiblemente pueda pasar, aunque aquí no vamos a jugar a ser adivinos, pero bueno, la categoría está igualada, ¿no? Y igual algo más de lo que se preveía, ¿no, Marcos? Porque bueno, parecía que se podía abrir un poquitín de brecha por arriba. Al final los que van pegando el tirón son los tres primeros, pero aguantan comba unos cuantos equipos ahí detrás y la brecha que se va abriendo ya entre el Cova y el Condal tampoco es definitiva, parece, ¿no? Que bueno, también está ahí a tan solo 6 puntos, creo recordar de memoria, ¿no? Sí, bueno, pues lo que dices tú es una categoría este año muy competida. Los equipos de arriba mantienen la comba, pero tampoco se distancian excesivamente ni entre ellos ni entre los perseguidores. Por ejemplo, el Sporting, que fue un campo muy complicado esta semana y no logra ganar, entonces al final hace que todo se comprima. El Langreo gana, pero tampoco, quitando ese fin de semana, el otro día por ejemplo en Posada le costó ganar. A todos los equipos de arriba les cuesta ganar, entonces se mantiene un grupo de 8 equipos más o menos y veremos a ver lo que pasa, ¿no? Hombre, yo favoritos para el campeonato ninguno, de esos 3 cualquiera, 3 o 4 que hay ahí, pero bueno, también está el Marino que empezó a lo mejor un poquito irregular, pero ya parece que está cogiendo una trayectoria hacia arriba, ¿no? Y los equipos que vienen de abajo siempre suelen ser los más peligrosos, ¿no? Bien, es verdad que queda muchísimo todavía, ¿no? El Sporting algún susto tiene que llevar también, el Real Avilés, incluso el Langreo no ha perdido ningún partido, pues imaginamos que durante el año vaya a perder alguno, ¿no? Pero, insisto, lo de arriba lo veo muy igualado, los perseguidores vienen con forma y con fuerza y bueno, pues también presta ver una categoría así, ¿no? Que no haya tanta diferencia entre los de arriba. Y los de abajo, pues ya ves, otro tanto de arriba, otro tanto de abajo, 8 o 9 equipos metidos abajo, con muy pocas diferencias de puntos. Una semana ganas un partido y puedes salir del descenso, y la misma semana un equipo que estaba fuera pierde y se mete, ¿no? Y todas las semanas vamos viendo qué es lo que está pasando y bueno, hay mucha igualdad tanto arriba como abajo, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos en el Llanera, que hasta no hay muchas fechas, pues teníamos ahí abajo con tan solo 2 puntos y bueno, pues después de enganchar una serie de partidos sin perder, pues se coloca en la parte media de la tabla, no vamos a decir cómodamente, pero sí que bueno, pues fuera de los puestos de peligro y quizá mirando a otros objetivos. Bueno, yo creo que Era irreal también, claro. Claro, yo creo que todos al empezar la categoría, la temporada, veíamos al Llanera no con un equipo, a lo mejor decir de promoción, pero sí un equipo de mitad de la tabla para arriba, con capacidad para sorprender a cualquier equipo. Y bueno, pues tuvieron la desgracia de empezar mal, a lo mejor adaptarse, seguro los jugadores que fichó, pues adaptarse a ese campo, que también es un campo con unas características un poco diferentes, un equipo casi completamente nuevo, entonces, bueno, yo creo que les costó un poquitín entrar en la dinámica, pero ya ves, desde que fueron precisamente a Posada de Llanes contra nosotros, que nos ganaron allí, pues yo creo que desde allí solo empataron un partido y el resto son victorias, ¿no? Pues es lo que yo creo que todos los de abajo esperan, enganchar un par de victorias seguidas e intentar pues cambiar la dinámica. Es complicado, pero bueno, ya ves, hombre, el Llanera, insisto, que por plantilla lo veamos normal que saliera de ahí, pero bueno, yo creo que también hay equipos abajo que tienen plantilla de sobra pues para competir con cualquiera. Un caso, bueno, voy a hablar con Cortina ahora, no sé, un caso de los que nos llama un poquitín más la atención, quizá porque lo ajustició, y nunca mejor dicho, el calendario, ¿no?
porque parece ser que tenía una muy buena marcha o tienen una muy buena dinámica, pero lo ajusticiaron los buenos resultados. Dos casos en esta categoría que se me vienen a la mente, que son el del Tuilla y el del Llanes. Quizá el Llanes, si hubiese sido capaz de sacar algunos puntos o incluso derrotar a alguno de los equipos favoritos, pues estaría bastante más cerca de esa zona alta de la tabla. Son puntos que restan ellos y puntos que gano yo, como dice el otro. Y con el Tuilla pasó 3/4 de lo mismo, ¿no? Que estaba en esa zona alta, zona alta sin prácticamente ningún partido perdido, solo el del principio de temporada contra el Entrego. Y al final, pues no pudo perdió con el Langreo, perdió con el Avilés, perdió ahora con el Oviedo B, con el filial del cuadro azul. Son, bueno, dos equipos que se me vienen a la mente que los ajustició un poquitín el calendario. Sí, bueno, yo que sigo bastante al Tuilla por Chuch y porque conozco bastantes jugadores de allí, creo que también sería justo decir que están muy limitados en cuanto a jugadores con las lesiones. Les han caído varios jugadores, ahora están... Como el año pasado, ¿eh? Y en la misma situación. Yo no sé ya si es el campo o qué, pero sí es cierto que están teniendo muy mala suerte con el tema de las lesiones. Entonces, están sacando los partidos, pero claro, partidos que contra los equipos de arriba pues es más complicado, tienen mucha más plantilla, y eso que para mí la plantilla del Tuilla se hizo una plantilla creo que bastante competitiva. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, si le respetan las lesiones, bueno, yo creo que estará cerca de esa cuarta plaza, que yo creo que es la única que va a quedar ahí pendiente, porque Avilés, Sporting B y Langreo yo creo que son claros. Y entonces, bueno, vamos a ver también pues si refuerzan. Este año les pasó 2 ligamentos cruzados, tienen. También se tuvo que operar Ginés. No sé, tiene un montón de lesiones. Y en cuanto al Llanes, pues yo creo que el Llanes es un equipo que tiene un 11 extraordinario. Luego es cierto que a partir de ahí le baja un poco el nivel, pero tiene jugadores, pues bueno, Jorgín, Cristian, el delantero, Pascual, Tollos, Alonso. Vamos, que tiene un equipo para estar de mitad hacia arriba. Y luego al final es cuestión de rachas. Si enganchas las últimas jornadas una serie de resultados positivos, bueno, pues puedes optar a alguna cosa más. No sé si sorprende algún equipo de los que ves tanto por arriba como por abajo. Bueno, sorprendía quizá la marcha del Llanera, que hablábamos antes con Marcos, que era un poquitín ilógica, sí, para lo que tenía, para los miembros que tenía, pues estaba costándole mucho el adaptarse un poquitín a la categoría, aunque también tuvo el hándicap del calendario, de esos partidos sí, que les tocó, pero bueno, no sé si hay algo más que te chirría al ver la clasificación. Un poco no me sorprende, porque ya prácticamente es el bloque del año pasado, es el Covadonga. Creo que tiene muy buen equipo y los fichajes que hizo este año le dieron un punto más de calidad, y yo creo que el Covadonga es uno de los equipos que va a estar arriba dando mucha guerra. En cuanto a Llanera, sorprendía las 10 primeras jornadas. Yo, que también conozco a Pablo y estamos día a día y hablamos del equipo, claro, hay que tener en cuenta el tema del calendario, porque en casa, que es donde ellos realmente podían hacerse fuertes y empezar a sumar puntos, recibieron las primeras jornadas a Sporting, recibieron al Covadonga, recibieron al Avilés, recibieron al Marino, me parece que jugaron también. O sea, recibieron un montón de equipos que, claro, que entre eso, que ellos no se adaptaron, como decía Marcos, tardaron en adaptarse un poco más, les condicionaba estar ahí. Pero de hecho ahora llevan, me parece que las últimas 6 jornadas, que llevan 5 victorias y un empate. O sea que es un equipo que tiene futbolistas de mucha calidad, y que yo creo que van a estar en mitad de la tabla cómodos, de ahí hacia arriba. Y por abajo me sorprende un poco pues la situación del Lugones, porque yo empezó muy bien. Sí. Incluso tercero, si no me recuerdo mal, tercero o cuarto. Sí, las 3 primeras jornadas creo que hizo 7 puntos. Yo creo que tiene una plantilla importante, o sea que es una plantilla para estar en una posición cómoda. Creo que Johnny es un tío que trabaja extraordinariamente bien. Cuando cogió el equipo estaba en una situación complicada y lo sacó. Creo que está, vamos, es una cuestión de una dinámica, que en el momento que ganen un partido, pues seguro que van a salir de ahí, porque yo creo que tienen ese potencial como para estar más arriba. Pasa que al final te metes en la dinámica, estás ahí abajo, no ganas, todos son problemas y demás, pero yo creo que el Lugones va a salir de la situación, y eso así más o menos es lo que más resumo de lo que va de liga.
Sí, bueno, además lo veíamos el otro día, el partido, ustedes tienen ocasión también de verlo aquí, el resumen, y bueno, les costaba el dar 3-4 pases seguidos a los dos equipos, precisamente por esa situación clasificatoria, una situación que no tiene el Marino, un equipo, bueno, pues hecho y construido para intentar, pues por lo menos repetir lo del año pasado, ¿no, Pablo? Intentar estar en esos 4 primeros, que es al final el objetivo, supongo. Yo creo que es evidente que el Marino, más que intentar, casi por tradición, presupuesto, historia, tiene la obligación de aspirar a estar entre los 4 primeros, y quizás el objetivo sea lograrlo con un poco más de solvencia que quizás que el año pasado, que sí que llegaron, pero bueno, sí que lo que decía Marcos, de un equipo que fue de menos a más durante la liga y finalmente logró el objetivo. Creo que aspiramos algo más que a estar entre los 4 primeros, pero bueno, veremos a ver. El año pasado costó arrancar, este año también, aunque quizá un poquitín, bueno, pues parece que se arrancó un poquitín antes a ascender a esos puestos de la tabla clasificatoria. De momento todavía, bueno, pues está el Oviedo B por ahí delante, pero supongo que con el objetivo también de ese margen de mejora que tiene, y las plantillas de Pulgar también, ¿no? Tú lo conoces, ¿no? También de sobra. Sí, creo que Pulgar se le suelen dar bien las segundas vueltas, suele ir los equipos de menos a más. También es cierto, sin que sirva de excusa, que se formó una plantilla prácticamente nueva, el Marino se remodeló completamente, no sé si siguen 4 o 5 jugadores solo del año respecto al año pasado, y sí que cuesta un poco juntar las ideas tan distintas, hacernos a la idea de lo que quiere el míster y demás. Bueno, es evidente que hay equipos en la misma situación y que les costó menos, pero sí que creo ya que el equipo va encontrando la forma de juego, ya tiene un poco más claro lo que juega y creo que está yendo más. Un equipo que bueno, esta próxima jornada tiene un partido de los no sé si marcados en rojo en el calendario. Jugáis el martes, día 6 de diciembre, al ser festivo, y jugáis contra el Sporting B, un partido de esos que se dicen de 6 puntos, ¿no? Sí, la verdad que las cuentas que echamos son un poco esas, ¿no? Sí que con un poco cierta inestabilidad, lo que tú dices, que empezamos, vamos cogiendo mejores sensaciones y ahora creo que estamos todos con un poco el ánimo al alza, ¿no? Vemos la clasificación, vemos que jugamos en casa y que si ganamos nos ponemos a 3 puntos y nos da esa confianza de ver que aún tenemos mucho margen de mejora dentro de que vemos que aún no hemos hecho las cosas del todo bien. Verte a 3 puntos del Sporting B, que puede que sea uno de los rivales a batir este año, seguramente nos dé mucha más confianza. Sí, además eso, ¿no? Verte a 3 puntos del equipo referencia, porque al que todos ponían prácticamente al inicio de temporada como el máximo favorito a conseguir el título junto con el Real Avilés. Y a Avilés ya lo ganasteis. Bueno, sí que lo recibimos en casa. Yo no sé si este año quizás hay ese equipo tan referencia como podía ser el año pasado el Caudal, que creo que fue, claro, líder dominador durante todo el año, muy superior al resto, y este año, por lo que se está viendo en este principio, sí que aguanta ahí Avilés, Sporting, incluso Langreo, que aún no perdió, pero creo que Sporting B en casa está mostrando una solvencia terrible, siempre ganando, prácticamente siempre con resultados abultados, con comodidad, y sí que quizás está penalizándole un poco alguna salida fuera de casa en la que puede sufrir. Quizás nosotros nos querramos aprovechar ahora un poco de eso y acercarnos más a ellos. Te pregunto por tus antiguas casas, por lo menos por las más recientes. También en la parte alta de la tabla, tanto el Tubilla como el Cova, que bueno, algunos tildaban de sorpresa, otros decían que no nos sorprendía tanto. ¿Cómo lo ves desde fuera? No, coincido con Cortina, porque el Covadonga, su mayor ventaja este año creo que fue mantener el bloque que tenía respecto al año pasado. Tiene muy buen equipo y encima creo que se reforzó muy bien, entonces dar esa continuidad a un buen bloque durante cierto tiempo tiene que verse reflejado de alguna manera, y creo que va a estar en la parte alta todo el año. Entra en una buena dinámica y salvo lesiones será difícil bajarlos de ahí. Y el Tuilla creo que es un equipo, como todos sabemos, que su campo es uno de los más complicados de la categoría, lo dominan muy bien y solo con eso ya se mantienen en la parte alta. Creo que tiene mucho mérito porque lo mismo, tuvo una remodelación muy grande del equipo, tanto de entrenador, de jugadores, y creo que lo están haciendo muy bien.
Y, hablando un poquitín de lo que hablábamos antes con Marcos y con Corti, de esos equipos que están en la parte baja, ¿crees que, bueno, que se puede reflejar un poquitín en el partido del otro día en Lugones, ya que hay cierta tensión por los equipos no quedarse descolgados y que hay ganas de sumar una victoria después de tanto tiempo en el caso del Lugones y, bueno, también bastante tiempo en el caso del Urraca que no suma una victoria? Totalmente, totalmente. Yo en su día también me tocó vivir ese tipo de situaciones y cambian mucho las cosas. La gente juega con cierto tipo de presión y cuesta más hilar pases, atreverte a jugar, atreverte a hacer cosas. Lo primero es no querer encajar, mucho miedo a perder, entonces seguro, bueno, no pude ver el partido del otro día, pero el campo del Lugones sí que si a lo mejor no está muy regado, el sintético no va bien, cuesta mucho circular el balón y se junta todo ese cúmulo de cosas y quizás incluso hasta el final ambos dieran por bueno el empate por eso de lo que tú dices de partidos de 6 puntos. Otra cosa distinta es Miramar, ¿no?, a la hora de jugar. Miramar para mí es un campazo. Sí que es verdad que ahora ya nos avisaron un poco de que estos 3 meses en invierno sí que es verdad que cuando llueve está un poco blando y se embarra más de lo que nos gustaría, pero bueno, no podemos tener queja. Pues sí, la verdad que el Miramar sí que acusa un poquitín la llegada del general invierno, del monzón de lluvias, como solemos decir aquí, pero bueno, de momento aguanta, de momento el tiempo tampoco está excesivamente lluvioso, sí que lo estuvo estos días de atrás, pero ahora, bueno, pues de momento aguanta la cosa. Marcos, en cuanto a esos equipos que vienen de atrás, esa clase noble que podríamos decir, ¿no?, como el caso del Oviedo B, el caso del Tuilla, del Covadonga, del Marino, y de esos otros equipos que vienen por ahí atrás, ¿crees que falta alguno por sumarse a la fiesta? ¿Crees que se puede caer alguno de esa parte por la lucha, por la plaza que queda, ¿no? Porque, por lo que decíais, ¿no?, porque esos 3 de arriba se están mostrando muy fuertes. Bueno, yo creo que prácticamente si ves la clasificación del 10º, del 11 para arriba, cualquiera, incluso hasta el Llanera. Vamos a ver, si el Llanera empieza en casa a no perder puntos, es un campo, yo insisto, es muy complicado de jugar, es un estilo a Tuilla, Pablo sabe que jugar en esos campos es complicado. Si tus jugadores se amoldan y se adaptan a esas circunstancias, el equipo que venga va a sufrir. Entonces, si el Llanera es capaz de empezar el AR en casa y sumar fuera, que también tiene jugadores para jugar en diferentes superficies y diferentes campos, pues es un equipo, ¿por qué no?, a meterse o dar guerra arriba. El Real Oviedo B y Marino, pues yo creo que son lo de todos los años. Condal incluso. Condal es un equipo prácticamente el que vemos estos últimos años, un equipo muy serio, un equipo que le cuesta ganar. Hay que jugar 90 minutos contra el Condal para ganarle, porque no puedes jugar 80, porque bueno, a mí me ganaron en el 91, el otro día empataron en el 91, al Langreo le empataron al final. O sea, es un equipo que es muy intenso 90 minutos o 93. Entonces, es un equipo que fue campeón hace 2 años, creo, pero si no recuerdo mal. Entonces, es un equipo que está muy bien trabajado, con las mismas ideas, aunque no esté el mismo entrenador, prácticamente trabajan sobre la misma idea y es un bloque pues importante a tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que básicamente es lo que vemos en la clasificación. De abajo hacia arriba, no creo que haya una revolución muy enorme para meter a alguien más, ¿no? Pero bueno, Covadonga, insisto, el único posible problema que tenga el Covadonga son las lesiones. Si respeta el tema de lesiones, pues el Covadonga es un equipo que puede ganar a cualquiera, dar guerra a cualquiera. Y ya sabes que cuando empieza la dinámica de no, este no va a estar, este no llega, al final, me acuerdo del Colunga precisamente el año pasado, que nadie contaba con el Colunga hasta el final y no se metió en promoción, se metió el Marino creo que la última o la penúltima jornada, o sea, la última, sí. No, la última, entonces... Bueno, la última estaba, defendía puesto. Correcto, eso es. Entonces al final hay que contar con todos porque la liga es larga, pero los hay que vienen desde atrás de tapados, que son los que generalmente al final te comen la tostada, ¿no? Y los 3 de arriba, como decía Corti... Espera Pablo que eso no pase este año, ¿no? Hombre, el Marino tiene, aparte, bueno, ya sabemos, Pulgar, que la fama que tiene, bueno, yo creo que nos enseñó a todos desde pequeños, siempre está ahí, siempre está metido ahí, entonces, bueno, la experiencia es un grado para todo y luego la plantilla que tiene, lógicamente, es una plantilla, aunque es nueva, prácticamente es muy competitiva, ¿no?
Corti. Sí, no. Vete bajo un poco de eso. No, un poco de acuerdo con lo que están hablando. Es cierto que al final, lo que pasa es que yo creo que 3 plazas yo creo que ya están seguras, para mí. Y luego la cuarta, yo si tuviera que apostar, apostaría por el Marino. Apostaría por el Marino por lo que hablamos, porque está Pulgar. Pero no porque está aquí Pablo, ¿no? No, en absoluto, en absoluto. Porque está Pulgar, que hizo una buena plantilla, tiene la experiencia y esas cosas también influyen a la hora de manejar. Sin embargo, el Oviedo B pues, es un equipo más joven, que a lo mejor las últimas jornadas pues, no le alcanza para estar ahí, porque ya sabes, gente joven se puede poner más nerviosa. Y yo de lo demás, pues yo creo que Tuilla no va a llegar por el hecho de que tiene muchas lesiones y eso va a condicionar. Quizás el Covadonga y el Llanes, es que yo creo que el Llanes tiene una plantilla corta como para llegar allí. Entonces yo creo que para mí la cuarta plaza pues estará Marino y Oviedo B seguramente pegándose y que pueda aparecer el Cova un poco. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Bueno, yo en parte coincido con muchas cosas de lo que dicen, pero a ver, en parte, por otro lado, estamos en noviembre aún, creo que queda muchísimo por ver, Oye, lamentablemente creo que el Avilés está atravesando una situación complicada, eso muchas veces también influye de manera negativa, hay que verlo. Ahora mismo creo que el calendario del Sporting B para acabar es muy difícil. No sé, que sí que es verdad que a priori, por tradición, digamos, sí que yo incluyo al Marino y los 4 primeros debería ser de forma lógica los que estuvieran, pero es que tanto Llanes como Tuilla, como Cova, como Oviedo B van a pelear hasta el final porque todo el mundo quiere estar arriba, porque tienen buenos equipos y que coincido con lo que dicen de que quizás lo que más influye sea la plantilla. Por ejemplo, el otro día jugamos contra el Llanes, creo que tienen un 11 buenísimo, sí, de los mejores, solo que quizás la plantilla se le queda un poco corte a lo largo de la temporada, hasta mayo. Si sufren muchas lesiones es lo que te marca la diferencia quizás de estar o no estar. Yo personalmente creo que el Marino tiene una de las mejores plantillas que hay en el campeonato porque somos 19 y creo que los 19 estamos capacitados para ser titulares sin que se note esa diferencia de cuando juegan unos y cuando juegan otros, y creo que eso puede ser una de las ventajas a nuestro favor en este caso. Sí, el campeonato está muy igualado. Acabas de hablar de un tema que, bueno, que nos gustaría también preguntar aquí, porque lógicamente esto es tiempo de tertulia, es tiempo de opinión, es tiempo en el que cada uno da su opinión sobre los temas. Nos falta información, es verdad, porque hicieron un comunicado en su día, la plantilla del Real Avilés, el cuerpo técnico del Avilés, pero bueno, no sabemos ahora mismo cómo está la situación, si se van poniendo al corriente o no. De momento nos consta, o bueno, nos hicieron llegar alguna noticia de que quizá habían dado algún tipo de ultimátum diciendo que antes de Navidad o eso, que se iban a poner al corriente, pero bueno, eso pesa un poquitín y empiezo por él porque es un jugador, es parte implicada en este tema. Pablo, ¿cómo crees que puede influir eso un poco en el aspecto psicológico del jugador? O no sé si tanto en el aspecto psicológico como en el que también te puedan llegar ofertas de otros clubes en los que, bueno, pues sobre la mesa puede estar el dinero que ahora mismo no tienes en la plantilla actual del Real Avilés, ¿no? Quiero decir, no voy a opinar mucho porque no estoy muy puesto en el tema. Simplemente hoy creo que leí en El Comercio una situación de un jugador personal complicada en el equipo y es evidente que todo el mundo está más cómodo cuando tanto entrenador como plantilla están con pagos al día y hay un ambiente más tranquilidad en ese aspecto. Cuando se viven esas situaciones, lo normal, bueno, puede haber 2 opciones, o que la plantilla sea una más que nunca y tiren para arriba, o que haya cierto tipo de problemas y pese un poco estar todo el año en una situación tan incómoda. Si se soluciona, evidentemente, el Avilés tiene una de las mejores plantillas de la liga y no tiene que tener ningún tipo de problema. ¿Psicológicamente pesa un poco en el ánimo del jugador ahora mismo? Supongo que sí, también creo que es gente en su mayoría muy contrastada, veterana, también tiene un entrenador que seguramente les guíe un poco y que intente suavizar un poco toda esa situación y que intenten llevarlo de la mejor manera posible. Por suerte nunca me ha tocado vivirlo, pero que entiendo que coincidamos todos en que tiene que ser... Y que no te toque. Y que no te toque. Corti, ¿qué opinas del tema? Bueno, es un tema complejo, evidentemente porque nos falta información, pero sobre todo yo creo que
el Avilés ya pasó por más situaciones como esta y al final todos los jugadores terminan cobrando. Yo, a no ser que sean jugadores que lo necesitan para el día a día para comer, como el chico este que decías, que no tenía luz y agua caliente en casa, que lo ponía hoy la prensa, si no es una situación de esas, al final los jugadores pues tienen, o están estudiando, o tienen su trabajo, o tienen... Y yo creo que los tiras y bueno, y ya cobramos el mes que viene, ya cobramos el mes que viene, y al final los jugadores lo que quieren es meterse en liguilla y lo que quieren es jugar y disfrutar. Entonces yo creo que el entrenador, si lo maneja un poco bien, yo creo que no va a haber problema, a no ser con esos que necesiten el dinero día a día. Y el Avilés al final terminó pagando todos los años. Siempre hubo problemas anterior a la llegada de Gol Plus, de que si no había dinero, no sé qué. Después, cuando marchó Gol Plus, que quién iba a pagar ahora y tal, y al final siempre aparece el dinero. Entonces, bueno, yo creo que tampoco Sí, es pero genera alarmante. tensión el tener ahora mismo. Sí, sí, pero al final no es alarmante porque es como si el marino del banco un mes deja de pagar. No es igual. No, digo, ¿van a estar preocupados? No, porque el marino siempre cumplió. Y entonces puede ser que haya un mes y haya un problema. Y ahora pues, seguramente que tendrán un problema allí, pues de que si paga tú o paga tal. Pero yo creo que al final los jugadores, muchos tienen contrato con el dinero metido y al final van a tener que pagar. Entonces, bueno, puedes generar un poco de incertidumbre, sí, pero yo creo que no va a haber ningún problema en ese sentido. Marcos. Bueno, yo estoy más o menos en la onda de los dos. Tampoco la información es a contagotas, tampoco tengo nada en qué basarme para decir lo que verdaderamente hay, pero bueno, yo entiendo también que es una situación muy complicada para el futbolista, pero al final, si vas a entrenar toda la semana y llega el día del partido, vas a jugar a ganar. Entonces, mientras se mantenga esa ilusión, pues el equipo va a ser un equipo muy complicado. El club pues intentará de una manera u otra pues alargar, si no puede pagar ahora, pero siempre mantener un contacto con los jugadores, asegurando que va a llegar ese momento para que la gente no baje el ritmo. Bien, es verdad que la mayoría creo que tienen contrato y bueno, al final de una manera u otra se va a cobrar. La situación de un jugador puntual pues es una desgracia, pero bueno, al final es lo que hay. O sea, si al final lo que tienes que intentar, yo entiendo que es salir a jugar, a competir y intentar ganar. Que hay otro club que se pone en contacto y que la gente tenga otras motivaciones para irse fuera, pues creo que hasta el 31 de enero se puede mover el mercado, ¿no? Pero vamos, yo por otros años también de otros equipos, al final el equipo que está metido ahí arriba y está falto de pagos, al final salen a competir. Y no puedes pensar que vas a jugar, juego contra el Avilés, nada, estos no van a competir. No, el 11 que exponga Pablo, o el 11 o los 16 que vayan convocados, van a salir como jabatos y van a ganar. O sea que al final yo creo que se va a imponer esa idea, ¿no? Y el tema del dinero, yo creo que al final cada uno lo meterá por donde lo tenga que meter y lo van a acabar cobrando. Y acabará cobrando. Acabará cobrando. Entonces yo creo, si fuera otro equipo, otro nivel o otra, no sé, pues a lo mejor puedo pensar que sí, que los jugadores tengan muchas más opciones de marchar o incluso tal. Pero yo creo que con el Real Avilés o equipos de este nivel, yo creo que van a competir igual y al final el Avilés estará ahí arriba, yo creo que todo el año. Hablaba un poquitín del tema, quizá por la incertidumbre, ¿no? Porque por lo que decíamos, quizá la incertidumbre, porque sonó que algún jugador de los que son muy importantes en la plantilla, como puede ser el caso de Jorge Rodríguez, habría recibido alguna oferta o incluso podría estar estudiando alguna oferta de algún otro equipo para poderse marchar de fuera de Asturias, hablamos. Hombre, yo entiendo que, a ver, este tipo de jugadores, Jorge o Luismi, la gente que son de fuera, a lo mejor tienen sí más opciones a la hora de... No opciones porque les llamen más, sino porque bueno, ya son jugadores que también están acostumbrados a moverse en este tipo de tesituras y sí tengan la opción o la idea de marchar porque bueno, a lo mejor no ven una opción clara, la del Real Avilés, que insisto que no, yo hasta que no lo vea no me lo creo, ¿no? Pero bueno, pero la mayoría de la plantilla son de aquí y al final el que es de Gijón o de Avilés o de Oviedo está en el Real Avilés, vale, no cobras porque no cobras, pero si tienes firmado un contrato, estás jugando en el Real Avilés y vas a jugar al Soles Puerta. Y yo creo que para un futbolista, bien es verdad que el tema económico es importante, pero, hostia, con perdón por la expresión, pero jugar en ese campo, saber que tienes en tus manos prácticamente jugar una promoción y quién sabe,
poder llegar a ascender a Segunda B, ¿por qué no? Pues yo creo que pesa más esa idea que otra, ¿no? Otro caso sería si el Avilés estuviera en el 10º. Pues a lo mejor entiendo que la situación deportiva no es buena, la situación económica es peor, entonces sí se tome otras, pero es que ahora vas líder. Y sí es verdad que es importante, insisto, el dinero es importante, pero también hay que pensar un poquitín que a lo mejor dentro de 4 o 5 meses acaba la temporada y son 4 o 5 meses que voy a pelear para jugar una promoción, incluso conseguir un ascenso, y me abra a lo mejor otras puertas, ¿no? A ver, yo tengo esa idea, ¿no? No estoy dentro y no lo vivo y tampoco lo sufro, pero bueno, sé que es una situación complicada, pero bueno, lo que dice Corti y Pablo, al final tú sales al campo y lo que quieres es ganar. Te olvidas un poco de lo demás y lo que vas es a ganar y para defender esa plaza que ahora tiene el Real Avilés, que ya decimos que bueno, pues está líder de la categoría, eso tiene mucho mérito en esa situación, que es, como decimos, ligeramente complicada en cuanto a lo que es manejar un poquitín esa tensión que puede haber en el vestuario por culpa de esa falta de pagos. Pero bueno, hablando un poquitín, cambiando un poquitín de tercio y hablando de la preparación que en esta categoría, que siempre lo decimos y siempre hablamos un poco de ello, Pablo, tú tienes en el banquillo, tienes a uno de los maestros que lleva muchísimos años en la categoría, en el mundo del fútbol, que sabe lo que hay en tercera, que puede dar mucha información, pero bien es verdad que fueron llegando técnicos, muchos de ellos también discípulos del maestro, ¿no? de Adolfo Pulgar, pero que fueron llegando técnicos a la categoría, que ahora mismo se maneja mucha información. No sé si eso se ve y se nota a la hora de ver los partidos, de plantear los partidos, de entrar en el terreno del juego, saber que bueno que todos os conocéis casi perfectamente, y mucho es gracias a que todos pueden acceder a esos medios y hacerlo, ¿no? Y lo están haciendo, ¿no? De hecho. Partiendo incluso desde tu programa, que creo que ha influido mucho, evidentemente Pulgar, por lo que me han dicho de respecto a hace años anteriores, y que se ha ido adaptando un poco. Ahora grabamos partidos, metemos cortes, analizamos, supongo que un poco como todos hoy en día. Vas a ver cualquier partido por ahí el fin de semana y encuentras a distintos entrenadores o viendo el partido, porque alguno por tradición lo prefiere con su libro y sus notas, o grabándolo, o incluso seguramente hay buena amistad entre unos y otros, se pasan información. Y hoy en día yo creo que el fútbol ha evolucionado de una forma que a todos nos gusta un poco analizar los partidos, por lo menos conocer a tu rival, luego ya depende si quieres jugar en función de él o no, pero conocer sobre todo acciones a balón parado, estrategia. Luego ya supongo que habrá entrenadores que opten por dar más o menos información al futbolista, pero creo que hoy en día todos los entrenadores, si disponen de esa opción de tener más información, quieren trabajarla, ¿no? Quieren trabajarla, sí. ¿Encorseta esto un poquitín a los futbolistas a la hora de plantear los partidos, o bueno, simplemente es información y luego bueno, pues el futbolista tiene un poquitín más de libertad dentro del campo, porque al final los que elegís sois vosotros, ¿no? Dentro del campo, aunque a veces, bueno, pues no sé, me imagino a algún entrenador poniendo círculos alrededor de una posición natural de un jugador y que no te muevas demasiado de esa, pero de esos no hay muchos, ¿no? Al final te pueden dar más o menos voces, pero tú haces. Hombre, yo creo que cada entrenador es distinto, cada uno tiene su metodología, su forma de trabajo. Al fin y al cabo, preguntas a cualquier entrenador y quiere que su equipo esté bien organizado defensivamente, ofensivamente, y que haga un poco y juegue en función a sus ideas. Tienes que adaptarte a ellas. Yo creo que en tercera división, encima si llevas jugando unos años, conoces bien los campos, nos conocemos prácticamente todos, salvo gente más joven o gente que pueda llegar de fuera, que necesitas a lo mejor ese plus de información. Yo personalmente, en mi caso, me gusta ver partidos de tercera, conozco un poco la categoría y sí que al fin y al cabo notas un poco la información extra y puntual que te pueda dar el entrenador. Y pues cierto equipo pues ataca más por banda o centra la estrategia en remates al segundo palo, cosas más puntuales. Al fin y al cabo, nosotros creo que somos uno de los equipos que no se plantea jugar en función del rival, entonces estamos casi más pendientes de hacer lo que nos dice Pulgar que de pensar en el... Si Alex Ferguson Pulgar dice haber inventado el 4-3-3 antes que Guardiola.
Si lo dice él, yo no voy a cuestionar. Bueno, decíamos y hablábamos de encorsetamiento, quizá de sistemas. No sé, Pablo, como me parece que te pica un poquitín también la vena de entrenador. No sé si tienes un poco por lo que decías de ir a ver partidos y de controlar y eso. Bueno, hombre, sí, me gusta el fútbol. A veces prefiero más ver, me tengo muchos amigos por haber jugado en otros equipos, compañeros, conoces, me presta más ver un partido de tercera división que darme un sábado de ver, con los respetos, a un Osasuna Leganés, prefiero ir a ver un partido de tercera división y bueno, a la vez influye para el partido y tal. Sí que es verdad que me gusta entrenar, estoy preparando para sacar el nivel 3 de entrenador y me gusta, por eso lo hago, evidentemente. Bueno. Corti, ¿cómo ves la categoría en cuanto a preparación de los técnicos? Desde fuera ahora mismo. Bueno, yo creo que coincido un poco con todo. Creo que últimamente la preparación de los entrenadores es muy buena. Creo que estamos hablando de que en Asturias en tercera división hay 20 entrenadores y prácticamente podríamos hablar de que son los mejores que hay en Asturias. Entrenar en tercera división es muy difícil. Requiere de estar muy preparado y bueno, aparte de conocer la categoría y todo. Es cierto que ahora el entrenador pues ya hay un abanico importante, sobre todo si hay presupuesto para poder tener un cuerpo técnico, entonces todos tenemos un chico que nos graba los vídeos de los rivales y le preparamos el vídeo para darle la información. El preparador físico ya entrena en función de lo que quieres hacer para el partido del domingo. Luego al jugador yo no creo que se le encorsete, simplemente tú le das las directrices que el equipo rival, cuáles son sus virtudes y sus defectos, por dónde te gustaría que... Luego muchas veces tú, pues no sé, dices, el rival tiene un lateral... No pintes círculos alrededor de un jugador, ¿no? En absoluto, en absoluto. Pero luego al final le dices tú, no, hay que atacar por la banda de izquierda porque el lateral es más flojo, le podemos hacer un 2 para 1 y tal. Y luego, pues por circunstancias no te sale y al final empiezas a atacar todo por la otra banda contraria. O sea, si les recuerdas, les dices y tal, pero al final la tendencia del juego, tampoco el jugador está siempre pensando en todo lo que le dijiste, porque puede pasar dos cosas. Una, que le des la información contada y te lleve 10-15 minutos, entonces me estarán atentos, pero en cuanto pases de ahí ya puedes decir lo que quieras, que el jugador cuando desconecta. 20 minutos de vídeo, charla, no sé qué, ya no saben ni de qué les hablas. O sea, incluso hay alguno que le das la charla y llega el domingo por la mañana y dice, ¿y dónde tenemos que ir a jugar hoy? O sea, que con esto ya te lo digo todo. Pero sí que es cierto que va también un poco en función del equipo y los medios que puedas tener. No es lo mismo pues, entrenar, pues, como estaba yo en el Roces, de un presupuesto muy pequeño, pues, que entrenar pues, al Avilés, por ejemplo, que tiene un presupuesto mucho mayor y todas estas cosas, pues tienes muchos más medios, ¿no? Pero bueno, al final es eso, Avilés o un equipo de los de arriba son jugadores que van con unos objetivos de jugar a la promoción y que muchos pues se dedican solamente a eso y un equipo modesto pues vienen de trabajar desde las 8 de la mañana no sé qué y tal y tienes que andar toreando para ponerles el vídeo porque claro, están cansados, no sé. O sea, pero sí que es cierto que los entrenadores ahora mismo, ya te digo que yo creo que están muy preparados. O sea, incluso vas a ver un partido y te fijas tácticamente en los equipos y bueno, Pulgar ya no voy a decir nada porque es el que nos dio clase a todos y nos dio las directrices y de por dónde ir, pero ves los equipos y joder, una pasada tácticamente, cosa que antes, pues hace muchos años, pues era totalmente distinto. Entonces yo creo que gracias a Dios el fútbol evolucionó, así como los jugadores, ahora se busca un tipo de jugador, también con los entrenadores están mucho más preparados. Pues queda un minuto. Marcos, solamente una pregunta en un minuto para que me respondas. A pie de campo estuviste, a pie de obra, estuviste dirigiendo a un equipo y bueno, también como espectador estuviste viéndolos desde la parte alta del campo. ¿Se arregla o se amaña, entre comillas, un entrenador para corregir ciertos aspectos tácticos dentro del terreno de juego? Pues prácticamente, yo no sé, yo necesitaría tener una visión aérea, como en el Suárez Puerta arriba del todo, porque si no, no me apañaría. ¿Tú crees que se apaña un entrenador bien para corregir desde a pie de obra? Sí. Hombre, yo creo que, a ver, la sensación es que parece que no, pero el que está ahí sentado o de pie, en este caso, yo creo que estás muchas veces pendiente, o sea, muchas veces no, estás pendiente de todo. Y bien es verdad que parece que tú ves cosas que el de la grada no ve, por eso a veces haces algún cambio y ¿por qué cambia este? A ver, yo creo que sí estamos
preparados para ver o capacitados para ver lo que está bien o lo que está mal, y dónde hace el contrario bien o dónde hace el contrario mal. De hecho, para eso nos pagan, ¿no? O sea, es muy fácil entrenar de lunes a viernes, pero donde hay que ser práctico es el domingo. Y el domingo creo que si fuera entrenador tendría que estar arriba del todo, con Palomar. bueno, Si no... yo creo que al final el fútbol lo ves muy bien. Igual que el futbolista desde dentro lo ve de otra manera, tú desde el banquillo lo ves perfecto. Yo creo que intuyes fácil dónde hay que cambiar las cosas o dónde no puedes tocar. Pero bueno, mi manera de pensar, yo creo que sí. Bueno, nos quedamos sin tiempo, como me recuerdan por línea interna, nos quedamos ya sin tiempo para más cosas. Lo que vamos a hacer ahora mismo es despedir y bueno, pues agradecer a todos los que estuvisteis ahí al otro lado de las pantallas siguiendo esta humilde tertulia de Tercera División en la que ponemos el foco sobre la categoría, y agradecer a Marcos Pol, exentrenador, que está aquí con nosotros, que es entrenador del Urraca. Marcos, muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que, bueno, de aquí a no sé, que vayas enriqueciendo esa manera de ver el fútbol y que, bueno, pues te surja trabajo también en esta categoría o en otras del fútbol asturiano, que es muy Muchas gracias, Paco. Pues nada, encantado por venir. Corti, lo mismo te digo, que sigas también enriqueciéndote por ahí por los campos, que sigas aportándonos cuando te invitamos aquí y que bueno, pues tengas la oportunidad también de dirigir a algún equipo, si no es en esta categoría, pues puede ser en otras, que es bien bonito, ¿no? Eso es, muy bien, gracias. Y a Pablo también, desearle la mayor de las suertes de aquí al final de temporada, que no tengas más lesiones como este fin de semana que te impidió jugar en Pravia, y que vaya todo bien en ese Mariano del Banco. Muchas gracias. Bueno, pues a todos ustedes también agradecerles el que estén ahí al otro lado de las pantallas, como siempre, y que sigan, bueno, pues los que no pueden vernos en directo en la tele, siempre nos consta que nos van siguiendo también por redes sociales, y ahí están ustedes, si es el caso, y están viéndonos también a través de las redes sociales, pues también les agradecemos esa compañía que nos dan. Nosotros seguimos con más cosas. Ahora, a continuación, hablamos de la preferente con un entrenador, que es Arturo del Berrón, y que con él hablaremos de la preferente y pondremos en orden todos los resultados de todas las categorías, desde preferente a segunda regional. Estamos con ello en nada, aquí en Teleasturias. Tiempo ya de las categorías más denostadas, como siempre digo, del fútbol asturiano, a la regional preferente, primera regional, segunda regional. De todo ello vamos a hablar aquí en El Peloto en un momento con nuestro invitado, con Arturo. Con él vamos a hablar de regional preferente, Arturo Noval, entrenador del Berrón Club de Fútbol. Arturo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va de momento la temporada? Esta semana no pudo ser en Candás, ¿no? En la Mata. No pudo ser. Bueno, la temporada unas veces bien, otras no tan bien. Ahora mismo empezamos bien, la verdad que los chavales, el equipo empezó bien, y ahora mismo pues la verdad que no estamos bien, más que nada sobre todo por temas de resultado, no por trabajo. Pero bueno, está claro que hay muchas cosas en las que seguir trabajando, en las que seguir mejorando. Un equipo joven, con mucha juventud, y bueno, ahora mismo es lo que nos toca, ¿no? Trabajar, entrenar duro y dar la vuelta a una situación que, bueno, que repito, ahora mismo no estamos atravesando un buen momento a nivel de resultados, y bueno, hay que aceptarlo, y a otros equipos que están mejor que nosotros, y dentro de nuestras opciones y nuestras posibilidades, pues mejorar, es lo que nos queda. Seguiremos hablando con Arturo de la regional preferente, pero lo primero que vamos a hacer va a ser poner en orden todos los marcadores, que los van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, y empezamos precisamente con esa jornada número 15 en esa categoría, en regional preferente, con los siguientes guarismos. Navarro 1, Lalón 0, Ribadesella 2, Rayo Carballín 2, Candás 3, Berrón 0, Astur 0, Ribadedeva 2, Gijón Industrial 1, Andés 1, Turón 0, San Martín 3, Madalena Morcín 3, Universidad de Oviedo 1, Valdesoto 1, Muros 1, Unión Comercial 0, Roces 1 y Luarca 1, San Claudio 2. Con estos resultados, la clasificación ahora mismo está comandada por el Roces, que no falla y que sigue subiendo posiciones. Ahora mismo, como digo, líder, empatado con el Gijón Industrial, los dos con 33 puntos. Luego viene con 31 San Martín, con 30 el Nalón, con 28 el Ribadesella, 26 para Valdesoto y Carballín, con 23 Navarro y Unión Comercial, con 20 el Atlético Ribadedeva. Luego viene el San Claudio también con 19, con 17 el Astur y el Turón, con 16 Andés y Berrón, con 15 el Candás, con 12 el Luarca,
con 12 también el Madalena Morcín, que se va poco a poco asomando a esos puestos de salvación, y luego el Uni que viene con 7 puntos y el Muros que cierra la tabla con 6 puntos. Siguiente jornada y la tienen, solamente un partido adelantado al sábado, ese Roces Valdesoto a las 8 de la tarde y los demás para el domingo, algunos de ellos por la mañana, como es el caso del Nalón Luarca, Ribaedeva Candás, el Universidad Oviedo Turón y los demás por la tarde, Rayo Carballín Navarro, Berrón Ribadesella, Andés Astur, San Martín Gijón Industrial, Muros Balompié Madalena Morcín y, como digo, el partido entre el San Claudio y la Unión Comercial a las 4 de la tarde. Pasamos ya a Primer Regional, ahí tenéis grupo primero, con un partido suspendido por la retirada del Gran Mortín, que abandona la competición, que jugaba contra el Avilés Stadium. Los demás resultados son los siguientes: Podes 5, Racing de la Guía 4, Bosco 3, Avilés B 2, Atlético Camocha 1, Llanes B 1, Gozón 1 y Aranes 1, Asturias de Blimea 2, Hispano 2, Balsa 1, Arenesco 2, Arguero 0, Titánico de la Viana 3, Arenas del Sella 0, Manuel Rubio 4. Con estos resultados, líder de la categoría queda el Llaranes con 32 puntos, luego viene el Podes con 29 y el Manuel Rubio con 28. Como digo, el Gran Mortín se retira de la competición, por lo tanto va a quedar último de la tabla, y el Llanes B, que tiene 7, y el Bosco, que tiene 12, son los otros equipos que están en esas posiciones de descenso. Nos vamos al otro grupo, al grupo 2, ahí los tienen los resultados: Coyoto 1, San Claudio B 0, Tapia 1, Pumarín 0, Juvencia 0, Guillén La Fuerza 0, Juventud Estadio 2, Asturvegense 0, Riosa 0, Vallovín 1, La Fresneda 3, La Caridad 0, Boal 5, Beredi 5, Campomanes 2, Atlético Siero 1 y Salas 3, Narcea 1. Con estos resultados, el líder sigue siendo el Pumarín, que tiene 36 puntos, 34 el Vallovín, con 30 el Guillén La Fuerza. Y por abajo, el Campomanes con 11, en puestos de descenso también el Narcea con 8 y cierra la tabla Atlético Siero también con 8 puntos. Vamos a un escalón más abajo, un peldañito más abajo, y vamos a hablarles ya de la categoría de segunda regional. Ahí tienen los resultados de la jornada número 9. Asunción 3, Midas 2, Rayo Gijonés 0, San Jorge 4, Aguilar 0, Quintueles 1, Aboño 1, Codema 0, Piloñesa 0, Unión Astur 1, Sariego 0, Lealtad B 1 y Cánicas 1, La Calzada 2. Con estos resultados, primero en este grupo es el Lealtad B, que tiene 21 puntos, luego viene el Quintueles con 20 y el Unión Astur con 19. Por la parte baja de la tabla, todavía sin sumar el Aguilar Balompié, que queda con 0 puntos. Siguiente grupo, el grupo segundo de esta segunda regional: Celtic de Puerto 4, Santiago Ayer 0, Ujo 3, San Juan de la Carisa 1, Grujuan 2, La Manjoya 2, Colegio Reaño 2, Rayo Las Caldas 0, Estiago de Asturias 0, Langreo Eulalia 6, Grisú 0, La Corredoria 11 y Minas 5, Tineo B 0. Con estos resultados, La Corredoria, el líder, después de esa goleada, que queda con 20 puntos, San Juan de la Carisa también con 20 y Langreo Eulalia, que es tercero con 18. Por la parte de abajo cierra la Estiago de Asturias con tan solo 3 puntos, los que conseguía la jornada pasada. Vamos ya al último grupo, al tercero: Berrón B 3, Arenesco B 0, Siero B 4, Barcia 5, Navia 0, Soto del Barco 0, Pillarno 4, Versalles 1, Puerto Vega 1, Treviense 3, San Esteban de Pravia 1, Unión Deportiva Siero 2, Radio Villalegre 1, Castros 5 y Miranda 1, Marino de Cullero 0. El Miranda es el líder con 23 puntos, luego viene el Navia con 19, Unión Deportiva Siero también con 19 y por abajo retirado el Soto del Barco y el Versalles, que tiene 2 puntos. Bueno, pues seguimos hablando después de los resultados, vamos a seguir hablando con Arturo. No sé, Arturo, si te esperabas que la categoría hasta el momento fuese como se están viendo ya estos resultados, que es muy ajustada por otra parte, ¿no? Sí, bueno, yo creo que hay dos grupos ahora mismo, ¿no? Los de cabeza, lógicamente, que bueno, por el potencial, lógicamente, que tienen San Martín, Roces, el Gijón Industrial, el Nalón, tienen el Ribadesella, para mí que tienen muy buenos equipos, sinceramente, tienen muy buenos equipos. Y luego, pues bueno, estamos otro grupo de gente que estamos ahí, pues bueno, peleando por, en este caso, nosotros, por mantener la categoría y por ir, bueno, pues cada año intentando hacer que, bueno, que en este caso el Berrón poco a poco se vaya estabilizando en esta categoría. Ya te digo que la categoría para mí ha cambiado, para mí es fuerte, es una categoría muy fuerte. Hay equipos que bueno, lógicamente por su potencial económico y porque, bueno, son equipos que tienen un nombre en la categoría,
que han formado muy buenos equipos, muy buenas plantillas, lógicamente también lo están haciendo bien, y yo creo que es una categoría donde bueno, hay buenos futbolistas, hay buenos equipos, y equipos como nosotros, pues bueno, solo nos queda que trabajar y bueno, y cada partido pues tomárnoslo como lo que es, como una, pues bueno, una final. Para nosotros es una final donde la gente joven que tenemos tiene que seguir aprendiendo cosas, los veteranos que tenemos tienen que seguir aportando su experiencia y los entrenadores, que en este caso nosotros, pues cada día ir mejorando y haciendo que el equipo bueno, pues sea capaz de jugar cada día mejor y de empezar a tener resultados pues bueno, más positivos que los que tenemos ahora. Arturo, bueno, creo que es, si no me equivoco, la segunda o la tercera temporada en esta categoría después del ascenso. Es la tercera ahora la que empezáis, ¿no? Esta es, sí, la tercera, ¿no? Sí. La tercera que empezáis. No, la segunda. La segunda que empezáis en esta categoría. Bueno, pues no sé si por situación geográfica del Berrón, el acceso que se puede tener a ciertos jugadores, bueno, la capacidad de crecimiento que tiene la población, con los polígonos industriales de alrededor. No sé si es hora de pensar en que el Berrón puede estar un pasito más arriba, un peldaño más arriba, dentro de ese grupo de aspirantes que de momento pues vemos un poquitín más fuertes en este año. Vamos a ver, yo te soy sincero un poco de lo que conozco de la categoría, ¿no? Hay entrenadores en esta categoría que llevan mucho tiempo ya en ella y que llevan mucho más tiempo que yo entrenando y bueno, a veces influye eso, influye también el poder económico del club y el Berrón ahora mismo, pues creo que hay que ser honestos, no podemos competir con ciertos equipos a la hora de fichar futbolistas. El Berrón no puede. El tema de la cercanía, incluso... Sí, porque eso ahora es importante para que los jugadores se te queden contigo, ¿no? Porque bueno, por 50 euros a lo mejor no se van a otro sitio donde... No lo sé, estoy hablando siempre desde esta silla, no desde la vuestra, pero bueno, a priori es lo que te comunican muchos entrenadores, que no se van por 50 euros del Berrón a Morcín, por decirte algo, ¿no? Ya te digo, yo, vamos, lo que he vivido hasta ahora, ¿no? Ni la cercanía, ni las instalaciones que tenemos son muy buenas instalaciones, porque ahora mismo el Berrón es lo que puede ofrecer, ahora mismo. Instalaciones y un sitio que está muy bien ubicado. Así todo, pues bueno, es difícil fichar a gente, es difícil traer a futbolistas. ¿Por qué? Pues lógicamente porque los futbolistas, la mayoría de ellos, pues o bien la gente veterana de ciertos equipos que ya tiene peso en esta categoría no se quiere mover de los sitios porque están a gusto donde están o pertenecen al pueblo o a la zona, y luego los futbolistas de división de honor que vienen, pues prefieren todos o ir a tercera división o ir a equipos pues bueno, como San Martín, el Roces, el Industrial, donde bueno, pues son equipos que tienen un nombre y lógicamente pues, oye, ellos piensan y opinan que son sitios donde van a tener opciones para luchar por un ascenso, ¿no? Que es lo que mucha gente quiere. Entonces, a día de hoy el Berrón, ni la ubicación ni las instalaciones es suficiente para atraer a esa gente. Entonces, bueno, tenemos que funcionar de otra manera, traer a gente joven que tenga ilusión por entrenar, por trabajar, por aprender, y el Roces lo que sí puede hacer, el Berrón lo que sí puede hacer es ofrecerles unas muy buenas instalaciones, porque hay unas instalaciones ahora mismo fantásticas para entrenar, y luego aparte, pues bueno, sí, nosotros trabajamos, aparte del tema deportivo, trabajamos otra serie de aspectos dentro de la plantilla, como es el tema del desarrollo personal con los chavales, pero bueno, así todo, ni eso a veces es suficiente, ¿no? para que X jugadores puedan venir. Entonces, nosotros tenemos que hacer un equipo adaptado a nuestras posibilidades, y lo que sí te digo es que cada futbolista que viene, cobre lo que cobre, siempre cobra. Nosotros no podemos ofrecer más dinero porque si ofrezco algunas cantidades o el club ofrece algunas cantidades,
lógicamente, en vez de ser 18 o 20 futbolistas como somos, tenemos que ser 15. En ese aspecto se supone, bueno, tampoco a lo mejor no salta tanto a los medios, pero se ve la preferente como una categoría un poco más honesta, ¿no? Que la tercera en ese sentido. La gente tiene un poquitín más los pies en el suelo y sabe que no puede competir con este o con el otro, con el de más allá, porque son muy pocas las diferencias a lo mejor, y quizá el jugador se mueva un poquitín más por esos aspectos que tú acabas de comentar, ¿no? Por quién puede al final estar luchando, quién me puede ofrecer alguien que me pueda ofrecer el estar intentando dar ese salto de categoría que todos queréis, ¿no? Desde los entrenadores a también, lógicamente, los jugadores. Yo lo entiendo y, lógicamente, cuando hablas con los futbolistas, pues bueno, sus aspiraciones son ir a un equipo potente de ascender o un equipo de tercera división. Entonces, repito, hoy en día el Roces para mí tiene una plantilla muy buena donde, bueno, pues ha adquirido a muy buenos futbolistas. El San Martín lo mismo, el Indus lo mismo, en Nalón para mí tiene una plantilla muy buena, el Ribadesella tiene una plantilla muy buena y, lógicamente, pues yo creo que tenemos que reconocer que a día de hoy pues hay una serie de equipos contra 10 equipos, 11 equipos, que a día de hoy no podemos competir. Otra cosa es que, bueno, en un momento de la temporada sí seamos capaces a competir con ellos a nivel deportivo, que es, bueno, lógicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Con nuestras armas, pues ser capaces de dar batalla y dar cara a estos equipos y, bueno, y los que ya estemos un poco más igualados, pues competir de tú a tú con ellos. Que precisamente uno de ellos era el Alcandás, Sí. ¿no? El que visitabais esta jornada. No sé muy bien lo que piensa el entrenador, lo que piensa Arturo que os pudo pasar en un campo como La Mata, quiero decir que es un poquitín motivante incluso para los jugadores, ¿no? Porque otro Real Candás pues era un equipo, ha sido la tercera división, y también, bueno, pues es un equipo que ahora mismo estaba en vuestra liga, ¿no? Sí, ahora mismo está en nuestra competición y, bueno, pues la verdad que fue un partido un poco extraño, donde la primera parte terminamos a ceros. Yo creo que era un resultado justo, y en la segunda parte pasamos de tener el 0-1 con una ocasión clara, que incluso, por lo que me comenta el futbolista, pudo haber incluso hasta penalti. La siguiente jugada se pone en 0-1 y, bueno, pues a partir de ahí es cierto que no hemos sabido reaccionar ante ese gol, y el Candás, pues bueno, nos ha cogido en un par de contras y nos ha hecho dos goles más. Tampoco, ya te digo, hay otras circunstancias por las que estamos pasando, tema de lesiones, donde, pues bueno, un equipo como nosotros, 6 lesionados, se resiente mucho, pero tampoco puedo estar llorando por las esquinas. Por lo tanto, lo único que nos queda es seguir trabajando, intentar recuperar a la gente que tenemos lesionada y nada, y seguir aprendiendo y seguir para adelante. Cada día que entrenemos, pues hacerlo mejor, dar todo lo que sepamos a los futbolistas, y que ellos, pues bueno, pues poco a poco también muchos de ellos se vayan adaptando a una categoría donde es muy exigente, sinceramente. Arturo, antes de que demos por finalizada la entrevista, te quería preguntar por ese ramillete de equipos. Ahora mismo está comandando la categoría el Roces. Cuando pasó por aquí su entrenador, Florín, bueno, yo no sé si por quitarse un poquitín de aquel, ¿no?, como se suele decir, de presión o tal, pero bueno, decía que ellos no se habían reforzado tanto, que habían marchado algunos jugadores que para ellos eran importantes en tercera, cuando estaban en tercera en la categoría, y que ahora que, bueno, que no se veían como claros favoritos, sino que, bueno, que se veían como ese grupo sí de aspirantes, pero no vamos con obligaciones de tener que volver a ascender otra vez. No sé si es un poquitín por quitarse presión o si verdaderamente esta categoría pues consta un poquitín de rachas, porque vemos que es tremendamente igualada y que a lo mejor el enganchar 4, 5, 6 partidos, no sé cuántos lleva el Roces ahora mismo, pero sí, una buena cantidad de partidos pues sin perder, lógicamente eso te agrupa un poco, y eso, bueno, pues a lo mejor te da ese empujón que te hace falta. Bueno, hablando del Roces, para mí ha hecho una plantilla francamente buena. El entrenador, bueno, lleva tiempo en esto, lleva mucho tiempo, le conozco además y bueno, tenemos cierta amistad, la verdad que me llevo bien con él, pero ya, tío, es un entrenador, lógicamente, que la categoría la conoce muy bien, conoce a muchos futbolistas, yo creo que eso también arrastra.
El Roces es un equipo que viene de tercera división, también arrastra, está muy bien colocado también, está muy bien ubicado. Y aparte de que haya fichado a buenos futbolistas, hay que reconocer que está haciendo una temporada estupenda. Por lo tanto, el trabajo que está haciendo ese club está ahí, ese equipo en concreto está ahí. Nadie gana en el fútbol ni en la vida, nadie gana por inercias, ¿no? Yo creo que efectivamente puede haber 2, 3 partidos que digas tú, bueno, oye, hemos ganado y todo eso, pero bueno, el Roces está claro que lleva una racha de partidos interesante y que se los ha ganado es porque están haciendo las cosas muy bien, aparte de buenos futbolistas que tengan, y lógicamente para mí tiene un entrenador que sabe de fútbol, lleva mucho tiempo ya en el mundo del fútbol aquí en Asturias, conoce a muchísimos futbolistas y yo creo que eso también, pues bueno, es importante, aparte de que lógicamente están trabajando francamente bien. ¿A quién colocarías más ahí en ese ramillete? Porque bueno, por tus palabras deduzco que el Roces es uno de los que va a estar. Sí, vamos, yo lo tengo claro que el Roces va a estar, el Industrial va a estar. El Industrial es otro equipo que ha hecho una plantilla muy interesante y además ahora le va a venir muy bien el campo que tiene, aunque el otro día, bueno, pues empató. El Andés para mí es un equipo que, como decimos, tiene que despertar, no es un equipo para estar peleando por la zona en la que nos movemos nosotros, es un equipo para estar peleando por arriba. El San Martín, ya vemos la plantilla que tiene, todavía hasta hace poco ha fichado otra vez a futbolistas, y futbolistas muy buenos además, muy buenos para esta categoría. El Nalón para mí tiene una muy buena plantilla. El Ribadesella, otro equipo que va a estar ahí. Todos destacan el bloque del Nalón. Sí, sí, el Nalón tiene un bloque muy bueno, muy bueno. Y aparte que el campo donde juegan es un campo complicado, para la gente que vamos allí es un campo difícil, ellos ya, bueno, están acostumbrados a ese tipo de campo y incluso el Navarro va a estar arriba también. Yo creo que equipos del año pasado que incluso han cambiado poco a poco la plantilla, la han modificado poco, van a estar ahí. Por lo tanto, ya te digo, va a ser una categoría donde va a haber 10 equipos que van a estar ahí peleando por los puestos de arriba y otros 10 que vamos a estar peleando, pues bueno, por salvar la categoría. Muy rápida, con esta concluyo, Arturo. Por la parte de abajo parece que se empiezan a abrir ya pequeñas diferencias, una pequeña brecha entre los dos últimos clasificados y los otros dos que, bueno, que intentan escapar de esa zona, pero parece eso, ¿no? Cuestión de rachas también un poco, no sé, el Muros quizá le está penalizando el cambio de entrenador tan rápido que no pudo continuar Vázquez, que había tenido una muy buena dinámica del año pasado, no había empezado lógicamente nada bien, parecía que, bueno, que se podía enganchar con esa victoria que tuvo, pero desde entonces se volvió a atascar otra vez. El Uni, bueno, jugadores que quizá tienen una progresión porque son excesivamente jóvenes y no conocen muy bien la categoría, pero bueno, no sé si por ahí se puede ir partiendo un poco. Yo no pondría ahora mismo nombres de equipos que sean candidatos a descolgarse, porque son equipos, yo ya sé que están fichando, el Muros ha fichado futbolistas, el Uni siempre saca futbolistas de algún lado, de algún lado, entonces según va pasando los partidos, la competición, son equipos que se mueven bien, son entrenadores que conocen a mucha gente y al final, pues de otros sitios empiezan a lo mejor a no estar contentos donde están, en tercera división, o jugadores que quedan descolgados y que son equipos, el Uni quizá no tanto, pero el Muros, ya te digo, verdad o mentira no lo sé, es un poco lo que te llega, ¿no? Bueno, pues puede pagar a ciertos futbolistas y que empieza a incorporar ahora, de hecho creo que ha fichado a 2 futbolistas nuevos ahora mismo, 2 o 3 futbolistas, nosotros ahora mismo eso no lo podemos hacer. Y me imagino que a lo mejor otros equipos que estén en mismas situaciones que nosotros tampoco. Y de hecho yo soy un entrenador que a mí me gustaría terminar la temporada con la gente que tengo. Me gustaría terminar la temporada con la gente que tengo. Entonces, pues bueno, si hay opciones, bueno, oye, de fichar a un futbolista que pueda darte un plus a la plantilla, que venga para ayudar a la plantilla, bienvenido sea. Nosotros no podemos fichar a 3 ni 4 futbolistas, como yo tengo entendido que de aquí a final de temporada va a haber equipos que sí lo van a poder hacer. Nosotros eso no lo vamos a poder hacer y yo tampoco quiero hacerlo, sinceramente. Bueno, pues hasta aquí vamos el tiempo que tenemos para regional. Vamos a agradecer a Arturo porque sabemos lo apretado que te resulta a lo mejor venir al programa, pero bueno, nada más que darte las gracias por estar aquí con nosotros
y desearte la mayor de las suertes, Arturo, para que bueno, vayas recuperando esa gente que es importante para el Berrón, que te ayude pues, a acabar la temporada lo más holgado posible de puntos. Pues oye, os agradezco mucho la invitación, ya sabes que siempre que puedo aquí me tienes y nada, como siempre, un placer venir y pasar este tiempo aquí contigo. Bueno, pues agradecemos a Arturo y a todos ustedes que hayan estado ahí al otro lado de las pantallas. Nosotros nos vamos a despedir. La semana que viene es un poquitín especial, un poquitín revuelta de aquella manera. Probablemente vayamos el miércoles, lo confirmaremos a través de redes sociales que ustedes nos van siguiendo y cada vez es mayor su apoyo y bueno, pues las visiones que tienen de este programa, al que no, desgraciadamente no a todos llegamos por medio de televisión, pero agradecemos el que estén todos ahí con nosotros y el que nos apoyen. Nosotros volvemos la semana que viene, ya decimos que probablemente el miércoles. Hasta entonces, vean fútbol y sean felices. Nos vemos la semana que viene, el miércoles. Hasta entonces.